Hoy vamos a meternos en 10 historias reales de personas que murieron de formas extremadamente absurdas. Estos relatos son impactantes, sorprendentes y hasta un poco difíciles de creer. Desde accidentes extraños hasta percances fuera de lo común. Estas historias muestran lo impredecible que puede ser la vida. Quédate hasta el final mientras exploramos estos sucesos tan raros como trágicos. Era el 14 de enero de 2003 en Cantonment, Florida. James Campbell, un veterano de Vietnam de 68 años, había vivido en la zona durante la mayor parte de su vida. Era muy conocido y muy querido, un amigo leal y un hombre de familia con 2 hijos y 4 nietos. Ese día en particular, James y su pareja Iris Fortner, de 56 años, regresaban a su casa. El día parecía como cualquier otro, hasta que terminó convertido en un accidente trágico e inusual. James e Iris acababan de llegar a la entrada de su casa en su camioneta Chevrolet de 1995. Cuando se acercaron a las rejas metálicas de la propiedad, James bajó del lado del pasajero para abrirlas y permitir que el vehículo entrara. Iris permaneció en el asiento del conductor, lista para meter la camioneta en reversa una vez que las rejas estuvieran abiertas. Mientras James caminaba hacia las rejas, Iris abrió su puerta para revisar dónde estaba él. En ese momento su perro, un gran boxer bulldog, curioso y emocionado, saltó al asiento delantero. El perro por accidente presionó el acelerador. La camioneta, que estaba en reversa, de pronto salió disparada hacia atrás. Iris, tomada por sorpresa, intentó desesperadamente detener el vehículo. Trató de alcanzar el freno, pero ya era demasiado tarde. La camioneta arrolló a James, dejándolo atrapado bajo sus ruedas. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato. Los paramédicos del condado de Escambia llegaron rápidamente, pero había muy poco que pudieran hacer. James Campbell fue declarado muerto en el lugar. El impacto había sido severo, y a pesar de los esfuerzos de Iris, el accidente fue inevitable. Ella sufrió heridas leves, pero no fue acusada de ningún delito. La patrulla de caminos de Florida realizó una investigación del incidente. Los reportes confirmaron la secuencia de los hechos. James había bajado de la camioneta para abrir las rejas. Iris había abierto la puerta para revisar su posición, y el perro había saltado al asiento del conductor, presionando sin querer el acelerador. La camioneta había retrocedido contra James, provocando su trágica muerte. Los medios locales cubrieron ampliamente la historia. El Pensacola News Journal y North Escambia News informaron sobre el inusual accidente, mostrando la naturaleza trágica de los hechos. Vecinos y amigos expresaron sus condolencias, compartiendo su dolor y su incredulidad. Muchos describieron a James, conocido con cariño como Bo, como un buen amigo y un hombre dedicado a su familia. Era egresado de Tate High School y un veterano que había servido en Vietnam. En los días posteriores al accidente, los foros y blogs en internet se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad para Iris y la familia de James. Un blogger, que afirmaba ser amigo cercano de James, escribió un emotivo homenaje, recordando su amistad y la generosidad de James. Mencionó a los hermanos de James, Charlie y Jim, y el vínculo tan unido que compartían. A pesar del enorme apoyo, también surgieron rumores de sospecha. Algunas personas cuestionaron la probabilidad del accidente, sugiriendo que quizá había algo más detrás de la historia. Sin embargo, los reportes oficiales y los testimonios dejaron muy poco espacio para la duda. Fue un accidente trágico. Una serie de eventos desafortunados que terminó con la pérdida de un miembro querido de la comunidad. El perro que había causado el accidente sin intención permaneció con Iris. El boxer bulldog no fue culpado por sus acciones, ya que actuó por emoción y curiosidad. Era octubre de 2002 en São João de Meriti, un suburbio muy concurrido de Río de Janeiro, Brasil. Rejane Moreira Telles, una estudiante de enfermería de 23 años, acababa de empezar a trabajar en una clínica local. Con solo 3 días de experiencia, todavía estaba aprendiendo cómo funcionaba todo. Ese día Palmarina Pyrus Ribeiro, de 80 años, era paciente en la clínica. Su familia había celebrado recientemente su cumpleaños número 80. Ahora necesitaba atención médica. Rejane estaba a cargo de administrarle alimentación intravenosa a la señora Ribeiro. Sin embargo, la alimentación intravenosa y una mezcla de café con leche fueron colocadas una junto a la otra. En un momento de confusión, Rejane inyectó por error la mezcla de café con leche en las venas de la señora Ribeiro, en lugar de la alimentación intravenosa. Más tarde, Rejane explicó en el programa brasileño Fantástico, de TV Globo, que la alimentación intravenosa y la mezcla de café estaban una al lado de la otra, y que cualquiera pudo haber cometido el mismo error. Admitió que conocía los riesgos de administrar una alimentación intravenosa,
pero insistió en que no había recibido la capacitación adecuada para el procedimiento. Dijo: «Cualquiera puede confundirse. Inyecté el café y lo puse en el lugar equivocado. Trágicamente, el error tuvo consecuencias graves. La mezcla de café con leche fue directamente al corazón y los pulmones de la señora Ribeiro. Los médicos explicaron que se habría sentido como asfixiarse. El doctor Armando Carrere, especialista en nutrición del Hospital Universitario Antonio Pedro de la Universidad Federal Fluminense, dijo que el líquido habría hecho que los pulmones se llenaran, provocando una muerte lenta y dolorosa. La hija de la señora Ribeiro, Lorena Ribeiro, fue testigo del incidente. Recordó: «Vi que mi madre estaba agitada. Abrió la boca y esta joven puso café con leche en las venas de mi madre, medio vaso. La señora Ribeiro murió unas horas después de la inyección. El trágico incidente llevó a que Regina Moreira Telles fuera acusada de homicidio involuntario. 2 enfermeras más y otra estudiante de la clínica también fueron imputadas por su papel en el incidente. La defensa de Regina fue que no había recibido la capacitación adecuada y que se trató de un error comprensible. Sin embargo, el caso muestra la importancia crítica de la formación y la supervisión adecuadas en entornos médicos. Los errores de medicación, desafortunadamente, son comunes en los hospitales, pero este caso fue especialmente grave por su desenlace fatal. La clínica y su personal enfrentaron un fuerte escrutinio después del incidente. La trágica muerte de Palmerina Ribeiro muestra las responsabilidades que conlleva la atención médica y las consecuencias devastadoras de los errores. Era un día normal a principios de febrero de 2011 en Bradford, Inglaterra. Brian DePledge, un padre de 2 hijos de 38 años, estaba haciendo sus tareas domésticas de siempre. Brian vivía tranquilamente, y su rutina a menudo incluía cuidar su casa y a sus hijos. Ese día estaba colgando ropa mojada en un tendedero plegable. Una tarea cotidiana y simple que muchos hacemos sin pensarlo 2 veces. Pero para Brian, esta actividad normal se convirtió en un accidente trágico y fatal. Brian DePledge era conocido por su familia y amigos como una persona amorosa y tranquila. Tenía una hija de 18 años, Shawnee, y un hijo de 11 años, Ryan. Brian estaba emocionado por la boda de Shawnee en abril, donde se suponía que él la entregaría en el altar. También estaba profundamente conectado con Ryan, quien sufría de hidrocefalia, una condición que afecta el cerebro. A pesar de los desafíos, Brian estaba dedicado a sus hijos y trabajaba duro para mantenerlos. Ese día Brian estaba solo en su sala. Acababa de colocar ropa mojada sobre el tendedero, también conocido como tendedero plegable. El tendedero era una estructura de plástico común, algo que se encuentra en muchas casas. Mientras acomodaba la ropa, tropezó con un banco pequeño. Esto hizo que cayera hacia atrás contra el tendedero. Trágicamente, la caída de Brian provocó que su cuello quedara atrapado entre las barras de la estructura. El accidente ocurrió rápidamente. La reacción inmediata de Brian fue intentar liberarse, pero eso solo empeoró las cosas. Mientras luchaba, las barras se apretaron alrededor de su cuello y pecho, creando lo que los expertos describieron como un efecto de cuna de gato. El inspector detective Mark Long, quien investigó el incidente, explicó que los intentos de Brian por liberarse apretaron sin querer el agarre del tendedero. Al empujar las barras hacia abajo, la estructura se cerró como un acordeón, haciendo que la situación fuera aún más crítica. La ropa mojada sobre el tendedero añadió peso y presión extra sobre el cuello de Brian, empeorando la compresión y haciendo todavía más difícil que pudiera respirar. El Dr. Philip Batman, el patólogo consultor que realizó el examen post-mortem, describió los efectos del incidente como similares a un ahorcamiento. Los pulmones de Brian estaban congestionados con exceso de líquido, una condición consistente con la asfixia. Se encontraron marcas profundas en el lado derecho de su pecho y cuello, indicando dónde las barras habían presionado su cuerpo. También se encontró sangre en el rostro de Brian, lo que sugería que había luchado intensamente para liberarse. El forense, el profesor Paul Marks, registró un veredicto de muerte accidental. Señaló que, en toda su carrera, nunca se había encontrado con un caso como este. La muerte de Brian fue causada por un conjunto extraordinariamente raro de circunstancias. El profesor Marks señaló que una muerte así probablemente era más rara que ser alcanzado por un rayo o golpeado por un meteorito. Shawnee, la hija de Brian, quedó devastada por la pérdida de su padre. Lo describió como una persona encantadora, tranquila y siempre presente para su familia. Shawnee tenía un vínculo especial con su padre, y a menudo bromeaba con él sobre su próxima boda. Recordaba cómo bromeaban diciendo que él la patearía por el pasillo para deshacerse de ella. El día de su boda, Shawnee pensó en su padre y sintió su presencia con ella, aunque él no estuviera físicamente allí para entregarla. Ryan, el hijo menor de Brian, tuvo dificultades para comprender la muerte repentina de su padre. Su abuela, June Evans,
Explicó que Ryan seguía preguntando cuándo podría volver a ver a su papá. Ella intentó consolarlo diciéndole que su padre siempre estaba con él en su corazón. El duelo de la familia se agravó por la naturaleza extraña e inesperada de la muerte de Brian. Los accidentes domésticos son comunes, pero lo que le ocurrió a Brian de Pledge fue excepcionalmente raro. Según la Royal Society for the Prevention of Accidents, la mayoría de los accidentes domésticos involucran caídas, quemaduras, cortaduras e intoxicaciones. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte de Brian subrayan lo impredecibles que pueden ser los accidentes y la importancia de tener cuidado, incluso durante actividades rutinarias. Cuando Brian cayó sobre el tendedero, su instinto inmediato fue escapar. Esa lucha instintiva solo empeoró la situación, llevando a un círculo vicioso en el que, mientras más luchaba, más se apretaban las barras. Este trágico escenario sugiere la necesidad de mantener la calma y pensar estratégicamente en emergencias, aunque conservar esa serenidad puede ser increíblemente difícil en un estado de pánico. Era el 21 de diciembre de 2013 en McLeod, Oklahoma. Denver Lee St. Clair, un hombre de 58 años, fue encontrado muerto en su casa de una forma que nadie habría imaginado. La policía descubrió su cuerpo con la pretina de su ropa interior jalada por encima de su cabeza. Este método de muerte inusual y perturbador fue identificado después como un calzón chino atómico. La persona responsable de este acto fue su hijastro de 33 años, Brad Davis, un exmarín. Los eventos que llevaron a este impactante incidente son tan trágicos como desconcertantes. Brad Davis tenía una relación problemática con su padrastro, Denver Lee St. Clair. La tensión entre ellos llevaba años acumulándose. St. Clair era conocido por ser abusivo y tenía un historial de violencia, especialmente hacia su esposa, Trecia St. Clair, quien era la madre de Brad. En 2008, Trecia presentó una orden de protección permanente contra Denver, afirmando que él la había tomado del cuello y la había arrojado contra la puerta de un baño. La pareja había intentado divorciarse varias veces, pero los casos a menudo eran desestimados. Este ambiente agresivo sin duda contribuyó a la relación tensa entre Brad y su padrastro. La noche del 21 de diciembre de 2013, Brad Davis visitó la casa de su madre y su padrastro. Su madre, Trecia, estaba en el hospital recuperándose de una cirugía de cadera, dejando a los dos hombres solos. Pasaron la noche bebiendo, lo que solo intensificó el ambiente que ya era tenso. Según Davis, el altercado comenzó cuando Denver empezó a hablar mal de Trecia, lo que lo hizo enojar. A medida que la discusión se intensificaba, Denver supuestamente intentó golpear a Brad. En respuesta, Davis se defendió. Afirmó que su padrastro lo atacó y que él actuó en defensa propia. La situación se salió rápidamente de control. Durante el forcejeo, Davis dejó inconsciente a Denver. En un momento de ira y desesperación, Brad jaló desde atrás la pretina de la ropa interior de Denver por encima de su cabeza, creando el infame calzón chino atómico. Cuando la policía llegó al lugar, encontró a Denver Lee St. Clair muerto, con la pretina de su ropa interior enrollada alrededor del cuello. El sheriff del condado de Pottawatomie, Mike Booth, declaró: "Nunca había visto esto antes, pero cuando vimos por primera vez a nuestra víctima, notamos que la pretina de su ropa interior estaba alrededor de su cuello". El examen inicial reveló que Denver había muerto por asfixia y trauma contundente en la cabeza. Brad Davis inicialmente intentó encubrir sus acciones. Alteró la escena del crimen para que pareciera que los dos simplemente habían tenido una pelea. Sin embargo, una investigación posterior descubrió evidencia que sugería que la situación había sido mucho más grave que una simple pelea. Mensajes de texto entre Davis y un amigo indicaban que él tenía la intención de confrontar a Denver y que no tenía nada que perder. Esta evidencia, combinada con los hallazgos físicos, llevó a las autoridades a creer que la muerte de Denver no fue accidental. Brad Davis fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Durante el proceso legal, Davis afirmó que nunca tuvo la intención de matar a su padrastro. Describió el incidente como un accidente trágico, diciendo: "Nunca tuve ninguna intención de matar a ese hombre. No hay manera de que yo hubiera pensado que eso podía pasar". Expresó que se estaba defendiendo y que las cosas se salieron de control en el calor del momento. El caso atrajo una atención mediática considerable, y Davis fue apodado el asesino del calzón chino atómico. Los fiscales argumentaron que Davis había actuado con malicia y que sus acciones fueron mucho más allá de la defensa propia. Presentaron los mensajes de texto y el detalle perturbador de que Davis había tomado fotos de Denver mientras yacía inconsciente en el suelo. Estas acciones pintaron una imagen de intención de humillar. En mayo de 2015, Davis se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado como parte de un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio. Durante la audiencia de mitigación,
reiteró que estaba en pánico, enojado y asustado, y que todo se sintió como una pesadilla. Admitió que había ido demasiado lejos y expresó remordimiento por sus acciones. El 16 de julio de 2015, Brad Davis fue sentenciado a 30 años de prisión. El juez consideró la gravedad del crimen y la evidencia de la intención de Davis de confrontar y humillar a su padrastro. La sentencia reflejó la creencia del tribunal de que las acciones de Davis no fueron simplemente un accidente trágico, sino el resultado de años de tensión acumulada. El caso dejó un impacto duradero en la comunidad y en las familias involucradas. Denver Lee St. Clair fue recordado por su hija, Carol St. Clair, y su sobrina, Tonya Renee Lester Dawson, como una persona única que amaba las motocicletas. Crearon una página de Facebook en su memoria, donde amigos y familiares compartieron su dolor y sus recuerdos. Los trágicos eventos también llevaron a una discusión más amplia sobre las dinámicas de las relaciones abusivas y los efectos a largo plazo de este tipo de entornos en las personas. El caso de Brad Davis destacó las consecuencias extremas que pueden surgir tras años de conflicto y abuso sin resolver. Era el 14 de abril de 2012 en Des Plaines, Illinois. Anthony Hensley, un esposo y padre de 2 hijos de 37 años, estaba trabajando en Bay Colony Pond. El trabajo de Anthony consistía en manejar cisnes mudos para ahuyentar a los gansos del complejo de condominios donde trabajaba. Ese día en particular, estaba en el estanque en su kayak, haciendo sus revisiones habituales de los cisnes. Era una rutina que había hecho incontables veces durante los últimos 10 años. Pero esta vez, algo salió terriblemente mal. Anthony era conocido por su dedicación a su trabajo y a su familia. A menudo compartía con sus 2 hijas pequeñas su amor por los cisnes y por su trabajo. Su esposa Amy lo recordaba como un esposo y padre devoto, que siempre ponía a su familia primero. Anthony también era un nadador hábil, un hecho que más tarde desconcertaría a muchos sobre los eventos de ese día. La mañana del 14 de abril, Anthony salió en su kayak, remando por el estanque para revisar a los cisnes mudos. Estas aves, aunque hermosas, son conocidas por su naturaleza agresiva y territorial. Según la demanda presentada por Amy Hensley, los demandados sabían o deberían haber sabido que los cisnes mudos son fuertemente territoriales y tienen una tendencia peligrosa a atacar. Cuando Anthony se acercó a uno de los cisnes, este de pronto se volvió agresivo. Testigos contaron después cómo el cisne se lanzó contra Anthony, provocando que su kayak se volcara. Él cayó al agua fría, completamente vestido y usando botas pesadas. El cisne no retrocedió. Continuó atacándolo, lanzándose contra Anthony e impidiéndole nadar hacia la orilla. Su ropa y sus botas, ahora empapadas, le dificultaban mantenerse a flote. Anthony salió a la superficie al menos una vez, luchando por nadar contra el peso de su ropa y los ataques implacables del cisne. Pero el ave agresiva siguió lanzándose contra él, empujándolo cada vez más bajo el agua. Daniel Gamanov, testigo que vio el incidente desde la ventana de su departamento, dijo: «Probablemente pensaron que se estaba acercando demasiado a sus huevos, y se asustaron mucho, y simplemente lo atacaron». Para cuando llegaron los equipos de buceo, Anthony había estado bajo el agua por más de 30 minutos. El estanque tenía 15 metros de profundidad en algunas zonas, lo que hizo que la búsqueda fuera aún más difícil. A pesar de sus esfuerzos, Anthony fue declarado muerto en el Advocate Lutheran General Hospital. La oficina del médico forense del condado de Cook concluyó que había muerto ahogado y dictaminó que su muerte fue un accidente. Las consecuencias de la trágica muerte de Anthony dejaron devastada a su familia. Su padre, Raymond Hensley, habló con los medios describiendo a su hijo como un padre y esposo maravilloso. «Es trágico que haya tenido que pasar sus últimos momentos así», dijo. «Será recordado como uno de los padres más maravillosos del mundo. Un muy buen padre, un muy buen esposo. No tenía ni un hueso malo en el cuerpo». La madrastra de Anthony, Tammy Hensley, apoyó los sentimientos de Raymond. «Todos estamos muy afectados, pero no puedo dejar de pensar en sus 2 hijas», dijo. La familia tuvo dificultades para sobrellevar la pérdida, incapaz de comprender cómo pudo ocurrir un evento tan trágico. Amy Hensley, de luto por la pérdida de su esposo, presentó una demanda por muerte injusta contra el empleador de Anthony, Knox Swan & Dog, LLC, y el complejo de condominios Bay Colony Drive. La demanda afirmaba que los demandados no reconocieron los peligros que representaban los cisnes mudos, que pueden atacar con alas poderosas y picos grandes. Según la demanda, un cisne mudo es una de las aves voladoras más pesadas, con machos que pesan en promedio entre 24 y 25 libras. Estas aves son conocidas por atacar golpeando a sus víctimas con espolones óseos en las alas, acompañados de mordidas con su gran pico. Doug Stotts, ecólogo senior de conservación del Field Museum,
Explicó que los cisnes pueden parecer calmados y bonitos, pero son más agresivos y fuertes de lo que la gente cree. Los cisnes están perfectamente dispuestos a atacar algo mucho más grande que ellos, dijo Stott. Es mamá con sus crías, y mamá con sus crías siempre es feroz. Steve Sullivan, curador senior de ecología urbana de la Chicago Academy of Sciences, y su Peggy Note Baird Nature Museum, agregó que los cisnes defenderán ferozmente su territorio, especialmente para proteger a sus crías. Los cisnes están perfectamente dispuestos a atacar algo mucho más grande que ellos, explicó Sullivan. El empleador de Anthony, Knox Swan and Dog LLC, había colocado cisnes en el estanque para mantener alejados a los gansos. Este método se usa comúnmente en distintos lugares, pero requiere una gestión cuidadosa para garantizar la seguridad tanto de las aves como de las personas que trabajan alrededor de ellas. La demanda de Amy Hensley señaló que las compañías administradoras de la propiedad, así como las asociaciones de propietarios y condominios, deberían haber sabido sobre la naturaleza agresiva de los cisnes mudos y haber tomado medidas para prevenir una tragedia así. La demanda solicitaba una cantidad no especificada por daños y perjuicios, alegando responsabilidad de las instalaciones y violaciones a la Ley de Control Animal de Illinois. Esta ley establece que el dueño de un animal que ataca a una persona en ciertas circunstancias puede ser considerado responsable por los daños. Sin embargo, los demandados no hicieron comentarios públicos sobre el caso. Era el 18 de enero de 1977 en Roma, Italia. Luciano Receconi, un futbolista de 28 años conocido como el Ángel Rubio, estaba de muy buen ánimo. Más temprano ese mismo día, su doctor le había confirmado que su recuperación de una lesión de rodilla iba avanzando bien y que pronto podría volver a la cancha con la Lazio. Receconi era un jugador clave en el Scudetto que ganó la Lazio en 1974, admirado no solo por su habilidad, sino también por su ética de trabajo y liderazgo. Pero esa noche, su vida terminaría de una forma trágica y sin sentido. Luciano nació el 1 de diciembre de 1948 en Nerviano, cerca de Milán. Su familia no tenía mucho dinero, y Luciano tuvo que trabajar en varios empleos para ayudar. A pesar de los desafíos, su pasión por el fútbol era evidente desde muy joven. Para 1967, ya había firmado su primer contrato profesional con Pro Patria, un club de la Serie C. Más tarde pasó al Foggia, en la Serie B, donde tuvo un papel crucial en el ascenso del equipo a la Serie A. En 1971, Luciano llegó a la Lazio, un club que estaba a punto de vivir una de sus etapas más exitosas. Bajo la dirección del entrenador Tommaso Maestrelli, la Lazio se volvió conocida por su estilo ofensivo y su fuerte espíritu de equipo. Luciano encajó perfectamente. Era conocido como el sabio por su actitud seria, especialmente con desconocidos. Era particularmente cercano a su compañero Gigi Martini, con quien compartía un vínculo profundo. La temporada 1973 a 1974 fue un punto de inflexión para la Lazio. Después de un inicio complicado, el equipo encontró su ritmo y empezó a escalar en la tabla de la Serie A. Luciano fue fundamental en ese éxito, y su sociedad con Martini por el lado izquierdo de la cancha resultó casi imparable. Juntos ayudaron a la Lazio a ganar su primer Scudetto, un logro histórico para el club. Sin embargo, los años que siguieron fueron difíciles para la Lazio. El rendimiento del equipo cayó, y en 1975, Maestrelli fue diagnosticado con cáncer, algo que afectó profundamente a los jugadores, especialmente a Luciano. A pesar de estos desafíos, Luciano siguió siendo un jugador clave, conocido por su determinación y liderazgo. Ese día de enero de 1977, Luciano salió con sus amigos Renzo Rossi y Pietro Guedin, cuando decidieron pasar por una joyería propiedad de Bruno Tabocchini. Luciano no conocía bien a Tabocchini. Era amigo de Pietro Fraticcioli, quien había invitado a Luciano y a Guedin a acompañarlo. Cuando entraron a la tienda, ocurrió algo terrible. Según la versión oficial, Luciano, conocido por su seriedad, decidió hacer una broma fingiendo que iba a robar la tienda, diciendo: «Manos arriba, esto es un asalto», mientras mantenía la mano en el bolsillo como si tuviera un arma. Sin embargo, esta versión de los hechos ha sido cuestionada por muchas personas que conocían a Luciano, personas cercanas a él, incluido su hijo Stefano y su mejor amigo Gigi Martini. Han disputado de forma constante la idea de que Luciano hubiera hecho una broma así, especialmente con alguien a quien apenas conocía y frente a niños. Luciano era conocido como el sabio por una razón. No era bromista, especialmente en situaciones que involucraban a personas que no conocía bien. Además,
Ninguna de las personas que estaban en la tienda, incluida la esposa de Tavocchini y su hijo de 9 años, reportó haber escuchado a Luciano decir algo así. Parece más probable que Tavocchini, quien ya estaba nervioso después de intentos previos de robo, entrara en pánico al ver a 2 desconocidos entrar en su tienda. Un año antes, había disparado contra un ladrón durante un intento de robo, y más tarde disparó contra un hombre en una motocicleta, temiendo otro ataque. Para cuando Luciano y sus amigos entraron a la tienda, Tavocchini estaba comprensiblemente inquieto. Es posible que haya malinterpretado las acciones de Luciano como una amenaza y haya buscado su arma. Guedin, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, para ambos como jugador y como amigo. Felice Pulici, el portero del equipo, fue quien tuvo que identificar el cuerpo de Luciano, un momento que lo perseguiría por el resto de su vida. La investigación que siguió fue controversial. Tavocchini alegó defensa propia, afirmando que Luciano efectivamente había dicho la infame frase y mantenía las manos en los bolsillos, como si tuviera un arma. El tribunal aceptó esta versión de los hechos y absolvió a Tavocchini. Sin embargo, muchos, incluida la familia y los amigos de Luciano, nunca han creído ese relato. La idea de que Luciano, conocido por su sabiduría y seriedad, bromeara sobre algo tan grave como un robo parece fuera de su carácter. Además, no había evidencia de que Luciano hubiera dicho tal cosa, y nadie en la tienda lo escuchó decirlo. La muerte de Luciano dejó un vacío en los corazones de todos los que lo conocieron, especialmente en su esposa y su hijo de 2 años. Hasta el día de hoy, su recuerdo sigue vivo entre los aficionados de la Lazio. En cada partido, una enorme bandera con su rostro ondea en la curva Nord, un recordatorio del ángel rubio que lo dio todo por su equipo. Era una noche húmeda del 27 de julio de 2023 en el exclusivo distrito de Mid-Levels, en Hong Kong. Remy Lucidi, un temerario francés de 30 años conocido en internet como Remy Enigma, se preparaba para otra acrobacia de alto riesgo. Lucidi había ganado seguidores en redes sociales publicando fotos impresionantes, pero peligrosas, desde las cimas de algunos de los edificios más altos del mundo. Su nuevo desafío iba a realizarse en la Torre Tregunter, un rascacielos residencial de 220 metros de altura con vistas panorámicas de la ciudad. Sin embargo, esta vez, Lucidi no saldría con vida del edificio. Lucidi llegó a la Torre Tregunter alrededor de las 6 de la tarde y logró pasar la seguridad diciendo que iba a visitar a un amigo en el piso 40. Sin saber las verdaderas intenciones de Lucidi, el guardia de seguridad le permitió entrar. Lucidi se dirigió directamente a los pisos superiores. Las cámaras de seguridad mostraron después cómo salió del elevador en el piso 49 y se dirigió hacia la escalera que llevaba a la parte más alta de la torre. En el camino, forzó una puerta que daba acceso a la azotea. Al llegar a la azotea, Lucidi colocó su cámara para documentar lo que probablemente creía que sería otra acrobacia exitosa. Ya había escalado algunas de las estructuras más altas del mundo, siempre capturando alturas vertiginosas en una sola imagen. Pero esta vez, algo salió terriblemente mal. En algún momento durante la acrobacia, Lucidi quedó atrapado fuera del edificio, a 68 pisos sobre el suelo. Incapaz de encontrar una forma de volver a entrar, golpeó desesperadamente la ventana de un penthouse, esperando que alguien lo ayudara. Una empleada doméstica que estaba dentro vio a Lucidi y llamó inmediatamente a la policía. Por desgracia, antes de que pudieran llegar, Lucidi perdió el equilibrio y cayó hacia su muerte. Su cuerpo fue descubierto en un patio inferior, junto a su cámara deportiva, que la policía recuperó más tarde. La cámara contenía videos de sus acrobacias anteriores, mostrando su vida como un entusiasta de los deportes extremos que vivía al límite, tanto literal como figurativamente. No había ninguna nota de autolesión, y la policía descartó rápidamente que hubiera intervención de terceros. La investigación apuntó a un trágico accidente, uno que ocurrió mientras Lucidi intentaba capturar otro momento emocionante para sus seguidores en redes sociales. Lucidi había construido una reputación por capturar imágenes impactantes desde algunos de los puntos más peligrosos del mundo. Sus fotos, desde rascacielos en Dubái hasta torres cerca de Chernóbil, generaban tanto admiración como preocupación entre sus seguidores. En marzo de 2023, publicó una foto de sí mismo colgando desde lo alto de una torre cerca de Chernóbil, con la descripción «Mi zona de confort». Sus seguidores estaban acostumbrados a verlo en situaciones tan peligrosas, pero esta vez, el riesgo resultó fatal. Su última publicación, hecha apenas unos días antes de su muerte, mostraba una vista nocturna de Hong Kong desde las alturas, etiquetada en Times Square, en el distrito comercial de Causeway Bay. A pesar de los peligros de sus acrobacias,
Lucidity parecía estar en buen estado antes del incidente fatal. Se había registrado en un hostal de Hong Kong el 17 de julio, apenas 10 días antes de su muerte. La dueña del hostal, Gurjit Kaur, recordó a Lucidity como un huésped amable y humilde, que se mantenía reservado pero parecía feliz. Estaba sano, en forma y tenía una cara feliz, dijo Kaur en una entrevista. Me siento muy triste. Poco imaginaba ella que la siguiente aventura de Lucidity sería la última. En los días posteriores a su muerte, los fans de Lucidity y otros exploradores urbanos expresaron su dolor en redes sociales. Muchos lo elogiaron por su búsqueda intrépida de aventura, mientras otros señalaron los riesgos que tomaba. Descansa en paz, hermano. Triste noticia que nadie quiere escuchar jamás sobre otro explorador, escribió un usuario en Instagram. Otro comentó, hermano se fue haciendo lo que amaba. Vivió su vida al máximo. No muchos pueden decir eso. La muerte de Lucidity impactó a la comunidad unida de exploradores urbanos, aquellos que, como él, buscaban los lugares más altos y peligrosos para documentar sus experiencias. Su fallecimiento también reavivó los debates sobre la seguridad y la ética de este tipo de actividades. Aunque Lucidity a menudo enfatizaba la seguridad en sus publicaciones, la naturaleza misma de sus actividades significaba que el peligro siempre estaba presente. Era el 20 de junio de 2023 en Washington, D.C., cuando Jay Tirunarayanapuram, de 15 años, debería haber estado en casa trabajando en su proyecto de arte. En cambio, estaba sobre un tren de la línea roja del metro, persiguiendo una emoción que terminaría con su vida. Jay, un talentoso y aventurero estudiante de segundo año de preparatoria, estaba haciendo subway surfing, una peligrosa tendencia promovida a través de plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram. Mientras los pasajeros pasaban por la estación de metro Rhode Island Avenue, Jay se grababa a sí mismo, esperando captar la atención de una audiencia en Internet. Trágicamente, perdió el equilibrio y cayó debajo del tren en movimiento, muriendo apenas unos días después de su cumpleaños número 15. Jay tenía un futuro brillante por delante. Sus padres, Desikant Tirunarayanapuram y Vaishali Honawar, lo adoptaron de un orfanato en India cuando tenía 6 años. Siempre lo habían conocido como alguien valiente y curioso, pero recientemente su comportamiento se había vuelto cada vez más arriesgado. Se interesó por el mundo en línea de la exploración urbana y el subway surfing, una influencia peligrosa que sus padres intentaron detener. Le restringieron el acceso a Internet por las noches y lo llevaron a terapia, pero la atracción de las redes sociales resultó demasiado poderosa. El Instagram de Jay estaba lleno de fotos y videos de sus acrobacias arriesgadas, viajando sobre trenes, escalando torres y explorando edificios abandonados. Se había involucrado con una comunidad de exploradores urbanos en línea, donde el comportamiento riesgoso era normalizado y celebrado. El 20 de junio, Jay salió de casa sin decirles a sus padres a dónde iba. Se dirigió a la estación Brooklyn, subió al techo de un tren de la línea roja y empezó a hacer subway surfing. Ya lo había hecho antes, y había compartido esas acrobacias en redes sociales para ganar likes y comentarios. Pero esta vez no. La aventura se volvió fatal. Cuando el tren se acercaba a la estación Rhode Island Avenue, Jay perdió el equilibrio y cayó bajo las ruedas del tren. El video que estaba grabando capturó sus últimos momentos. Los padres de Jay recibieron la devastadora noticia de la policía de tránsito del metro ese mismo día. Su hijo había muerto mientras hacía subway surfing, una tendencia sobre la que le habían advertido repetidamente. Jay era más que solo su hijo. Era un joven artista, amante de los animales y un estudiante brillante en Albert Einstein High School. Su muerte les dejó un dolor en el corazón que nunca podría sanar. En los días posteriores a la muerte de Jay, sus padres quedaron abrumados por el dolor y la incredulidad. No podían entender cómo las redes sociales habían tenido un control tan fuerte sobre su hijo, llevándolo a tomar riesgos tan extremos. Vaishali Honawar expresó su incredulidad, diciendo que él estaba demasiado confiado. No pensó que simplemente estaba tirando todo por la borda por esta aventura loca en la que nunca debió haberse metido. Los padres de Jay comenzaron a hablar públicamente, pidiendo a las compañías de redes sociales que asumieran responsabilidad por el contenido dañino que se promovía en sus plataformas. Señalaron cómo los algoritmos estaban diseñados para mantener a los usuarios, especialmente a los adolescentes, enganchados, impulsando contenido cada vez más extremo. Jay se había vuelto adicto a ese ciclo, persiguiendo likes y validación de una comunidad en línea que fomentaba conductas peligrosas. El congresista Jamie Raskin, quien representaba el distrito de la familia en Maryland, prestó atención al caso de Jay. Se puso en contacto con empresas de redes sociales exigiendo que hicieran más para eliminar y restringir contenido que promoviera actividades peligrosas como el subway surfing.
Meta, la empresa matriz de Instagram, reconoció el problema, pero admitió que era difícil hacer cumplir sus políticas de forma constante. TikTok también afirmó que eliminaría contenido peligroso tan pronto como tuviera conocimiento de él, pero en el caso de Jay, el daño ya estaba hecho. La historia de Jay no es única. El subway surfing y la exploración urbana se han vuelto cada vez más populares entre adolescentes, impulsados por el deseo de fama en redes sociales. La tendencia de exploración urbana, o el hashtag Urbex, alcanzó nuevos niveles de peligro con el auge de plataformas como Instagram y TikTok. La vida de Jay terminó demasiado pronto por culpa de esta peligrosa tendencia. Sus padres continúan luchando por un cambio, con la esperanza de que su activismo evite que otras familias vivan la misma tragedia. Mientras continúa el debate sobre el papel de las redes sociales en la promoción de conductas peligrosas, una cosa queda clara: se debe hacer más para proteger a los jóvenes del lado más oscuro del Internet. Era una noche fría de abril de 2014 en San Petersburgo, Rusia. La ciudad estaba tranquila, con la mayoría de la gente quedándose en casa. Pero para Ksenia Ignatieva, de 17 años, la noche tenía un atractivo especial. Ksenia era una fotógrafa amateur que amaba capturar el mundo a través de su cámara. Con el tiempo, su pasión por la fotografía creció, llevándola a tomar fotos cada vez más arriesgadas y dramáticas. Esa noche, Ksenia planeaba fotografiar un puente ferroviario en el distrito de Krasnogvardaysky. El viejo e imponente puente parecía el lugar perfecto para su próxima foto. Imaginaba las vías del tren perdiéndose en la distancia, creando una imagen impactante. Ksenia había comprado recientemente una cámara nueva con dinero de un trabajo de verano, emocionada por usarla justo en ese momento. Pero lo que no sabía era que esa decisión le costaría la vida. Ksenia estaba acostumbrada a las alturas. Como muchos buscadores de emociones de su edad, formaba parte de una tendencia en la que jóvenes escalaban estructuras altas, azoteas, grúas y puentes para tomar fotos. El peligro no la asustaba, solo hacía que la experiencia fuera más emocionante. Su amiga Oksana Sankova, también de 17 años, la acompañó esa noche. Aunque Oksana no compartía el amor de Ksenia por las aventuras riesgosas, apoyaba a su amiga. Cuando Ksenia empezó a escalar el puente, Oksana se quedó abajo, observando con una mezcla de admiración y miedo. Cuando Ksenia llegó a la cima, estaba emocionada. Se colocó con cuidado, tratando de capturar la foto perfecta que mostrara no solo la vista, sino también la emoción de estar tan alto. Pero cuando se movió para tomarse la selfie, algo salió mal. Ya fuera por el viento, un mal paso o el peligro de su posición, Ksenia perdió el equilibrio. Se dio cuenta de que estaba cayendo, e instintivamente extendió la mano para agarrar algo que detuviera su caída. Su mano alcanzó un cable, pero eso solo empeoró las cosas. El cable estaba energizado y transportaba 1500 voltios de electricidad. En cuanto Ksenia lo tocó, la electricidad recorrió su cuerpo. La descarga fue inmediata y severa, haciendo que sus músculos se contrajeran y que su agarre se soltara. Cayó 9 metros hasta el concreto de abajo. El impacto fue fatal, pero la descarga eléctrica quizá ya le había causado daños severos antes de golpear el suelo. Oksana, que seguía abajo del puente, presenció todo el incidente. Ver caer a su amiga la dejó en shock. Corrió al lado de Ksenia, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegaron los servicios de emergencia, alertados por una llamada sobre chicos en el puente, encontraron a Oksana paralizada por el dolor. La policía restringió el área, pero no había nada que pudieran hacer. Ksenia se había ido. La joven fotógrafa que había escalado el puente para capturar la foto perfecta había pagado el precio más alto. A medida que avanzó la investigación, los trágicos eventos de aquella noche quedaron claros. La abuela de Ksenia, Olga, estaba devastada. Describió a Ksenia como una joven llena de vida y apasionada, decidida a tomar las fotos más dramáticas. Según Olga, Ksenia había elegido el puente esa noche por su potencial dramático, con la esperanza de combinar el ferrocarril, la altura y el cielo nocturno en una sola imagen perfecta. Pero todo terminó en tragedia. La policía señaló que Ksenia pudo haber estado viva por unos momentos después de golpear el suelo, pero que la descarga eléctrica probablemente causó su muerte. Fue un recordatorio desgarrador de lo rápido que pueden salir mal las cosas cuando se persigue una emoción. La muerte de Ksenia llegó a los titulares en Rusia y más allá. Su historia se convirtió en un ejemplo de los peligros de tomar fotos arriesgadas en lugares peligrosos. Expertos como el psicólogo Martin Voigt señalaron que los jóvenes a menudo toman riesgos cada vez más peligrosos para capturar la foto perfecta. Para la familia y los amigos de Ksenia, estas explicaciones ofrecían poco consuelo.
Una vida joven y brillante había sido truncada en cuestión de segundos. La pasión de Xenia por la fotografía, que alguna vez fue una fuente de alegría, terminó llevándola a un final trágico. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.